enciende el micrófono, aunque yo prefiero hablar sin él, pero quizás entonces al final no me oigáis o en la grabación no se oiga. Lo primero, quiero dar muchas gracias a José Manuel y a Miriam por abrirme este espacio y a todos vosotros por venir, algunas caras conocidas y otras totalmente nuevas. Yo espero que en realidad sí, que sea una tarde interesante, que todo el mundo se lleve algo de valor y que podamos disfrutar la próxima hora juntos. Entonces, son las 7:30, ha sido un día largo para llegar hasta aquí, por lo menos el mío, y supongo que para la mayoría de vosotros también. Cuando el día es ajetreado, y sobre todo a estas horas, los momentos de atención y de escucha hacia uno mismo van cayendo en picado. Entonces, lo que vamos a hacer antes de empezar es coger la atención, que es como esta linterna que tenemos aquí en la azotea, y dirigirla. Y no la vais a dirigir hacia mí, la vais a dirigir hacia vosotros mismos. Entonces, os voy a pedir que si tenéis cosas en las manos, las pongáis debajo de la silla. Luego ya, si necesitáis anotar algo, hay una segunda parte más teórica. Pero ya solamente cuando os veo hacer este gesto me doy cuenta de que es un primer paso para llevar la atención al cuerpo, porque ha sido dejar las cosas y algunas personas ya se han acomodado en la silla, empiezan a sacudir los hombros. Todo el mundo. Y que cojas tu atención y la lleves hacia ti misma. Y observes. No tienes que cambiar nada, solo observar. Y quiero que observes qué parte de ti sientes más activa. ¿Qué respuesta te gustaría llevarte de esta tarde? Vas a seguir moviendo tu atención y la vas a llevar al latido de tu corazón. Y dejando tu atención en el corazón, vas a abrirla para incluir también tus pies. Observa cómo se apoyan en el suelo, tus muslos. Observa cómo estás apoyando tu peso en la silla. Y desde el corazón vuelve de nuevo a abrir la atención e incluye también todo el tronco, tus brazos, desde las manos hacia arriba, tu cuello, y tu cabeza. Y de nuevo, manteniéndote en tu cuerpo, pregúntate ¿qué necesitas ahora? Y despacito vais a abrir los ojos. Hay una primera parte del trabajo de la técnica Alexander que también reconoceréis de otro tipo de disciplinas, que es el tomar conciencia de esta distinción de que tenemos algo llamado atención y que nosotros somos capaces de dirigirla y de enfocarla en una u otra dirección. Cuando te preguntas desde la agitación, las respuestas que salen son diferentes a cuando te preguntas desde un contacto con tu yo corporal. Y esto es muy interesante cuando estás dando una clase, cuando estás haciendo una sesión de coaching, porque muchas veces estamos con un gran bla, 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 y hay un momento en que se produce un cambio y la persona empieza a tomar contacto con una parte de sí mismo, con un yo más profundo, del cual salen necesidades, deseos, anhelos que pertenecen
a otra categoría y que no había podido identificar con facilidad en principio. Entonces, las primeras sesiones de técnica Alexander, y los que estáis aquí cuando tenéis experiencia con ello, conocéis, hay un trabajo importante de aprender a manejar la atención. Luego es qué hago con esa atención. Entonces, os voy a pedir que os pongáis de pie. Ahora, ¿cuántos de vosotros os habéis dado cuenta, según os poníais de pie, de cómo os poníais de pie? Entonces, os vais a volver a sentar y esta vez, según os levantáis, intentad poner esa atención sobre vosotros y daros cuenta de qué hacéis para poneros de pie. Ahora no se mueve nada. Este es un gesto que hacemos ¿cuántas veces al día? Cientos de veces, nos sentamos, nos levantamos. En los gestos más habituales, como sentarnos y levantarnos, caminar, levantar un niño, levantar un anciano, aproximarte a alguien, prepararte el desayuno, lavarte los dientes, ahí es donde tenemos un gran campo de aprendizaje, porque los hacemos la mayoría de las veces en piloto automático. Entonces, en la técnica Alexander, el siguiente paso es poner esta atención al servicio de salir del piloto automático. Primero tenemos que aprender a identificar qué estamos haciendo, parar las cosas que no nos interesan y después poner un poquito de orden en lo que hacemos. Organizar el cuerpo para favorecerlo y que las actividades cotidianas resulten más sencillas. Entonces, para poder hacer esto necesitamos como un mínimo conocimiento de nuestro cuerpo. Ahora, quiero que cada uno de vosotros, por un momentito, piense dónde tiene la cabeza. ¿Sí? Ahora la tenemos aquí. ¿Dónde crees que está apoyando tu cabeza? Y si quieres puedes cerrar los ojos, puedes mover, puedes tocar, puedes llevarte las manos. Vamos a investigar un poquito con esto de dónde apoya la cabeza. Esta no es una pregunta teórica, es una pregunta práctica, para sentir. Así que podéis sentiros libres de moveros, de investigar. ¿En qué parte de tu cuerpo estás sosteniendo el peso de tu cabeza? Y casi mejor si los que tenéis los brazos cruzados dejáis las manos a los lados, porque se percibe diferente. Entonces vais a coger el compañero que tenéis al lado y si alguno resulta que sois impares, pues de 3, de 2, ¿sí? Y le vais a señalar donde tú has notado que descansa tu cabeza. Le puedes poner el dedo, que se entere. ¿Estáis más o menos de acuerdo o tenéis visiones muy distintas? Porque no, yo desde aquí tengo un poco de perspectiva de todo el grupo y sí veo respuestas bastante diferentes. Hay personas que señalan por aquí, incluso bastante abajo, después esta zona, algunos no, algunos van bastante más arriba. Y aquí estamos hablando de, bueno, de anatomía, todos tenemos un cuerpo distinto, pero las cosas básicas nosotros igual, ¿no? Entonces, vamos a situar dónde descansa la cabeza, porque la cabeza es grande, es muy pesada, y este fue el gran descubrimiento de Alexander, el que viene a la técnica Alexander en su momento, es que lo que hago con mi cabeza, lo alto del cuerpo,
condiciona lo que sucede por debajo de mi cabeza en el resto del cuerpo. Entonces es bastante importante situarlo bien. Vais a coger los índices, a ver si no me cambio el micrófono, y los vais a llevar por delante de la mandíbula, o sea, delante de las orejas. Y si abrís y cerráis la boca despacito, podéis notar que se abre un agujerito. Esta es la articulación con la mandíbula, que hoy día tenemos en ella tanta tensión. ¿Sí? Bueno, hacedlo despacito, porque también quizás podéis percibir que no se mueve por igual en un lado que en otro para algunos. Entonces vais a dejar ahí descansando ahora vuestros pulgares y lleváis los índices detrás de las orejas. Y si tocáis un poquito vais a poder sentir dos bordes en punta. ¿Percibís? Sí. ¿Quién no lo percibe? ¿Me puedo mover? Vale, para percibir, otra cosa interesante es que cuanto más suaves toques, más percibes. Entonces, ahí a esa altura, entre tus dos orejas, descansa tu cabeza. Y si por ejemplo haces el gesto de asentir, de decir sí, y lo haces con suavidad, puedes ver que tu cabeza se está moviendo desde ahí arriba, desde esa primera vértebra. ¿Sí? Si pruebas a decir no, que ya involucra una vértebra más, también verás que ese gesto se hace ahí arriba. ¿Notáis? Vale, podéis bajar las manos si queréis. Esto es muy importante porque la mayor parte del día estamos haciendo cosas con nuestros ojos y nuestra cabeza, pero en lugar de estar girando aquí, estamos girando aquí. ¿Sí? Es típica postura de estoy comiendo, estoy con el móvil, estoy con el ordenador, estoy leyendo, estoy hablando con alguien, sobre todo para las personas que sois altas. Entonces cambiamos, hacemos un cambio de función de aquí a la séptima cervical, que con el tiempo pues nos pasa factura. Entonces creo que vuestra vida mejorará bastante sabiendo que ese gesto se puede hacer aquí arriba con mucha más facilidad y respeto también por la estructura corporal. ¿Sí? Bueno, ya os he dicho que aquí comienza la columna, pues. Y de nuevo, vais a tomar un momentito, preguntaros dónde termina mi columna vertebral y si queréis podéis tocar, porque total, sobre todo el de atrás, que está tocando siempre columna vertebral, está la suya, y puedes tocar y intenta ser preciso, porque ya habéis visto que aquí y aquí. Entonces, ¿dónde crees que termina la columna vertebral? En el coxis, pero ¿dónde está el coxis? En la rayita. ¿Pero qué? Ya vamos teniendo pistas. En cualquier caso, si lo vas a volver a decir al de al lado, ¿dónde crees tú que termina tu columna vertebral? Bueno, aquí también salen respuestas variopintas. En la pelvis, por ahí abajo, no sé si muy abajo o un poco más arriba. Yo os voy a compartir lo que suele ser más habitual. Igual que para muchos de nosotros la cabeza descansa aquí, que es el lugar donde notamos que se nos carga al final del día, pensamos que la espalda, la columna vertebral, termina aproximadamente aquí. ¿Sí? Este es el sacro, que es la unión con la pelvis. Para algunos es un poquito más abajo, dicen el coxis, pero el coxis está todavía un poquito más abajo. Entonces, es importante que sitúes tu coxis para tener una imagen de tu columna vertebral completa, con sus curvas, y la puedas usar completa y no sobrecargar ciertas partes como suele ser esta o esta. Nos pasa en el coaching cuando tenemos una cierta imagen de que algo es de una cierta manera y entonces me pongo esas gafas y lo veo todo bajo ese cristal. Pues si yo tengo una cierta imagen corporal, me pongo unas gafas de cómo es mi cuerpo, lo veo todo bajo ese cristal y me muevo coherentemente, eso sí, según
esa foto, ese mapa mental que yo he construido. Entonces también en el proceso de aprender la técnica Alexander hay una parte muy interesante de volver a trazar un mapa corporal. Y lo trazamos, pues como hemos hecho ahora, experimentando con la palabra y sobre todo con la sensación, llevando a cabo movimientos de otra manera. ¿Okay? Entonces, ahora tenéis la silla detrás, todos. Tenéis el apoyo en el suelo de vuestros pies y por lo menos tenéis la atención en algo que hace un ratito no estaba, que es vuestra longitud desde los pies hasta la cabeza, la parte alta de la cabeza. Sabéis dónde descansa, tenéis la longitud de toda la columna y tenéis el apoyo de los pies. Y observa si esto cambia en algo tu manera de estar de pie, a como sueles estar habitualmente. Y esta vez te vas a sentar, pero incorporando esto que acabas de aprender. Mi cabeza está a lo alto de mi columna es muy larga y está llegando hasta el coxis y tengo dos rodillas que se doblan. Y prestas atención a cómo te mueves cuando haces el cambio de estar de pie a estar sentado. ¿Cambian algo? ¿Estás más a gusto? ¿Normal? ¿Sí? Una última cosa. Os voy a pedir que os pongáis las manos debajo del cuello. Para calentarlas. Y podéis notar ahí dos huesecitos en punta. Punta un poco redondeada. Los isquiones. Estos huesos en inglés se llaman the sitting bones, los huesos para sentarse. Y un pelín más arriba, pero no mucho más arriba, terminan por una vertebral. Así que ahora sacas las manos de nuevo y remueves los isquiones y dejas que funcionen para sentarse. O sea que las lumbares van a agradecer y además te va a resultar mucho más fácil estar de pie. Cuando vamos introduciendo un orden en el cuerpo, aparece un orden en toda mi persona. Se piensa con claridad, se siente con más claridad, se escucha con más claridad y la atención puede mantenerse centrada, presente, pero también se puede abrir. Y esto que es así para los coaches, es así para todos nosotros. Vemos en el trabajo, comiendo con una amiga, en casa con la familia. Esta alineación corporal me alinea en todos los aspectos. Y esto es otra de las cosas que se trabaja en la técnica Alexander. Trabajamos en la corporalidad, pero como veis, en una corporalidad consciente. Me ayuda a estar en contacto conmigo misma cuando estoy en la acción de la vida cotidiana. Y de hecho se la utiliza como pre-técnica para cualquier otra actividad que quiero aprender o que quiero emprender. Si soy músico, que es un campo, las artes escénicas, muy popular para la técnica Alexander, para poder tocar un instrumento. Si trabajo en una oficina, para cómo desarrollo ese trabajo. Si trabajo como coach, para cómo llevo a cabo las sesiones. Si trabajo como profesora, para cómo estoy delante de mis alumnos, para la vida en general. ¿Sí? ¿Tenéis preguntas hasta aquí? ¿No? ¿Estamos bien? Os he ido contando algunas cosas de la técnica Alexander. Hay muchos libros y material, pero a mí me interesaba sobre todo que pudieseis tener una experiencia, una mini experiencia, de lo que este trabajo supone y que os la llevaseis puesta. La parte que nos falta ahí sería la parte del contacto sensorial con las manos de un profesor, que es lo que va haciendo de guía. Se aprende tradicionalmente en sesiones individuales y luego algunos de nosotros trabajamos en sesiones grupales. Es un reto grande y a mí ahí lo que me gusta enfocar mucho es el ayudar a la persona o el enseñarle
cómo pensar sobre su cuerpo, cómo dirigir su atención y cómo aplicar las herramientas básicas de la técnica Alexander por sí mismo. Al fin y al cabo fue lo que hizo Alexander en su momento, que no tuvo a nadie. Una mini historia de Alexander entre paréntesis para los que tengáis curiosidad. Este hombre nació en Australia a finales del siglo XIX, desarrolló su carrera profesional como actor y cuando estaba a punto de debutar profesionalmente empezó a perder la voz en el escenario. Después de muchas pruebas, intentos de descansar entre sesiones, de intentar recuperar la voz, de recuperarla fuera, pues empezó a ver que en el momento que ponía el pie en el escenario la perdía. Y al cabo de un tiempo pues inició un proceso de autoinvestigación bastante riguroso sobre qué es lo que hago en el escenario, que no hago fuera, que hace que me quede sin voz. Y llegó a descubrir la importancia fundamental para nuestro movimiento que tiene el eje del cuello, la cabeza y el tronco, y descubrió dos herramientas fundamentales para el aprendizaje. Una de ellas es la capacidad de no reaccionar inmediatamente a los estímulos y la otra es la capacidad de organizar conscientemente el cuerpo antes y durante el movimiento. Y ahora lo que había organizado, lo que hemos hecho ahora es la puesta en práctica. Y de lo que quería hablaros un poquito es, en mi experiencia siempre, como profesora de técnica Alexander y como coach, qué personas me suelo encontrar enfrente. Y dónde estoy yo también, ¿no? Entonces, os voy a enseñar una foto de dónde estoy yo. Aquí. Esta foto, mirada así en retrospectiva, a mí me da muchísima información sobre mi corporalidad y toda mi manera de ser, desde que era tan canija hasta mis 25 años. Yo soy la de la izquierda, me encantaba que me dieran abrazos. Con 25 años, que fue cuando empecé a dar clases de técnica Alexander, me encontré con este cómic que está incluido en el libro de introducción clásico de la técnica Alexander, que es El cuerpo recobrado, de Michael Gell. Esta es mi cabeza es maravillosa, funciona estupendamente, sabe muchas cosas, controla muchas cosas, va, viene, hace lo que le da la gana, y este es mi cuerpo, que si pudiera prescindiría de él para todo. Lo escondo, me oculto, lo dejo ahí aparcado, vamos, que lo llevo encima porque no me queda otro remedio. Pues esta era yo. Pero no solo soy yo. Esta es una de las fotos más comunes de las personas que se acercan a la técnica Alexander, o por lo menos que se acercan a mis clases de técnica Alexander. Yo creo que ahí solemos tener un match, ¿no?, entre quién eres y quién te busca. Y a este tipo le he dado en llamar tipo 1, refugiados mentales. ¿Sí? Los refugiados mentales, pues yo por lo menos puedo hablar de mí. Desde que era muy pequeña hemos tenido una actividad intelectual muy potente, nos han estimulado mucho, nos ha gustado mucho, hemos desarrollado esta parte un poco salvajemente también, y yo recuerdo para la época de los 10 o los 11 era realmente un refugio, y en aquella época sí puedo recordar con claridad una desconexión y un corte con el cuerpo. Para la época que llegué a los 25, que os lo he mencionado varias veces, estaba escribiendo mi tesina y en uno de estos días de trabajo, pues algo me pasó que dejé de poder seguir leyendo. O sea, pero así, de golpe. Leía y leía y leía el mismo párrafo 25 veces, y no es exageración, eran 25 veces, y no lograba que nada entrara en mi cabeza. Y me asusté bastante. Bastante. O sea, en ese momento tuve la sensación o la certeza de que o algo cambiaba o me podía salir en la siguiente curva. Me vino esta imagen de estar conduciendo un coche muy potente, pero que si no era capaz de ir levantando el pie con del acelerador suavemente, en una curva me iba a salir.
Y de hecho me asusté tanto que estuve muy a punto de pararlo todo y dejarlo tal cual estaba, pues apenas a unas semanas de terminar. Hice conmigo el compromiso de que si lograba terminarlo, me supuso un esfuerzo tremendo. Cuando terminase, iba a hacer un descanso en lo que habían sido 25 años imparables de darle a la cabeza e intentar ver qué es lo que me estaba pasando. Lo hice unos años después, porque no fue mi primera puerta de entrada. Intenté hacer yoga, lo hice un curso de meditación, estuve en un retiro durante 10 días, pero mi sensación era de locura, o sea, era una parada demasiado grande. Y en aquellas me encontré con una compañera, me habló de la técnica Alexander, que siempre me había interesado mucho así intelectualmente, y en una visita me dejó una tarjeta. Al día siguiente llamé, empecé a dar clase y hasta ahora. Para mí fue un alivio salir de la primera clase habiendo encontrado una manera de enfocar esto en lo que había por debajo. O sea, empecé a lograr pasar por debajo de la garganta. Y la sensación que recuerdo, que es la que colgué en la foto que anunciaba la conferencia, de una mujer montando en bici, pues es la de salir de clase, montarme en la bici y volar. Y bueno, pues que lo cuento y se me ponen los pelos de punta, porque es algo todavía muy, muy vivo en mí y que además tengo la fortuna de poder compartirlo con muchas de las personas que vienen a clase. De alegría, de euforia, de ligereza, de facilidad, de que las cosas encajan. Y después, lo que agradecí mucho de la técnica Alexander fue que a través del proceso que habéis probado vosotros un poquito, no era algo que solo sucedía dentro del contexto de la clase, sino que yo iba obteniendo herramientas para poder volver a ese lugar y a otros lugares nuevos por mis propios medios. Es una disciplina que otorga mucha autonomía y por tanto también mucho empoderamiento. Y eso es una de las cosas que encuentro en común con entre la técnica Alexander y el coaching. Otro tipo de personas que vienen a clase son personas que han recibido algún comentario de fuera. ¿Lo veis? Me han dicho que mi postura es muy pobre. Han recibido algún tipo de comentario, normalmente en el contexto laboral, de que hay algo en su postura que no está del todo bien, que podría mejorar. Esto normalmente son personas que se dirigen al público o que claramente dependen de su cuerpo para llevar a cabo su profesión. Personas oradores, presentadores, profesionales de las artes escénicas, músicos, actores, bailarines, profesores, gente que trabaja de cara al público, pero no solo ellos. Cuando esto se agudiza, os estoy pasando estos días un poquito más rápido para no hacerlo muy pesado, pues aparece en general una sensación de malestar, de inseguridad, de descontrol, de que cada vez te vas haciendo más pequeñito. No sé qué me pasa, pero algo no estoy haciendo bien y me gustaría poder cambiarlo. Y cuando esto crece mucho, pues normalmente aparece un tercer tipo, que es el de las personas que ya tienen un malestar grande, una dolencia, y que esta dolencia además es recurrente, suele venir cada cierto tiempo. Y más o menos una cosa que sí que observo que es común es la de que han llegado al punto en el que saben que tienen que hacer algo para cambiarlo, que se hacen responsables de su proceso. Normalmente esto suele ser después de pasar por otros profesionales y llevar un largo camino, hay como, ahora me tengo que hacer cargo yo. Así que están buscando un aprendizaje. Y un aprendizaje que les suponga una transformación profunda. Esto os lo voy a colgar en la web, ¿vale? Porque es un vídeo que hicieron en la Asociación Americana de típicos casos para los que la técnica Alexander puede ayudar, y son estos tres. Especialmente ellos hablan del último en el que os he contado.
Les pregunté para preparar esta charla a mis alumnos y alumnas de este momento cuáles son sus razones para empezar un proceso. Y os voy a leer algunas de ellas que podéis tener en la pantalla, ¿no? Por confiar de nuevo en mi cuerpo, por diluir el dolor, por caminar de nuevo en la naturaleza, subirme a los árboles, saltar por las piedras, por descubrir nuevos lugares que ni siquiera sospecho. Y es que normalmente estamos acostumbrados a mirar el cuerpo como algo que nos sirve para hacer cosas, pero al final es la esencia de la persona que somos. Y si el cuerpo no funciona, hay muchas de las cosas que damos por sentadas que forman parte de la vida que se apagan. Todos ellos, estos tipos y otros tipos que os podáis encontrar vosotros en vuestra consulta, tienen algo en común y es que están enganchados al piloto automático. Es decir, que uno aprende sus maneras de hacer, las automatiza, las incorpora y a partir de ahí va haciendo. Y supongo que si paráis aquí un momentito, pues más o menos todos podéis identificar algún automatismo. Son automatismos en la manera en la que te mueves, automatismos en la manera en la que te levantas de una silla, en la que te lavas los dientes o en la que te relacionas contigo mismo, con tu pareja, con tus compañeros de trabajo. Y para mí este es el punto más potente de la técnica Alexander, que ofrece una herramienta muy clara para poder cambiar de hábitos. Os voy a colgar también un vídeo que había traído, pero que voy a dejar fuera ahora por no alargarlo mucho, de la película de Tiempos Modernos de Chaplin, La imagen de la fábrica, que probablemente esto está en el imaginario colectivo, ¿no? Está ahí a poner tuercas y después pasa alguien por delante, una mujer que encuentra atractiva y se va detrás de ella con el mismo procedimiento. Y es una conexión muy bonita de cómo la manera de hacer nos va creando la manera de ser, de actuar y de relacionarnos. Y esto lo vais a encontrar mucho en vosotros mismos y en vuestros coaches, que no es fácil, por mucho que haya habido un aprendizaje, por mucho que haya habido un cambio de observador y que el plan de acción esté muy claro, aparecen unos frenos que cuando llega el momento de implementarlo cuesta. Y aparecen las excusas. Y muchas veces los hábitos y los hábitos aprendidos corporalmente están ahí jugando con mucha fuerza. Entonces, la técnica Alexander, ¿qué propone aquí? Propone dos cosas, que normalmente cuando te das cuenta de que estás haciendo algo que no te va muy bien, ¿qué es lo que intentamos hacer la mayoría? Cambiar, hacer otra cosa. Bueno, pues lo que la técnica Alexander propone no es cambiar, es parar. Parar lo que estás haciendo, dejar de hacer. ¿Sí? Espero que luego lo podamos poner en práctica un momentito. Muchas veces eso ya es suficiente por sí mismo para que empiece a haber un cambio. Y lo siguiente que propone es organizar tu acción de un modo más consciente. Como por ejemplo hemos hecho antes cuando nos íbamos a sentar. Saber dónde estoy, qué tengo, qué voy a hacer y dejar que el movimiento se organice. No sé si os habéis dado cuenta, pero de la primera vez que os habéis sentado y levantado, a la segunda, la mayoría habéis ido mucho más despacio, habéis tomado mucho más tiempo. ¿Os ha llamado la atención o a lo mejor sí? Y eso también cambia mucho el ambiente de la sala, cuando estamos todos reaccionando en piloto automático o cuando empezamos a actuar todos con más conciencia. Bueno, lo de Chaplin era en su época y hoy día, un poco exagerado, esta es la nuestra. Seguro que si vienes a clase sería tipo refugiado mental. Porque la única parte activa es su cabeza, sus ojos y su mano. El resto del cuerpo está en un estado de pasividad grande, aparcado. Con lo cual hay toda una parte de su persona que ha dejado ahí en stand-by y que le podría estar propiciando una información muy valiosa para lo que esté haciendo. Entonces, ¿cómo lograr un cambio
Yo creo que, aquí voy a hablar totalmente de mi experiencia, cuando incorporé mi yo corporal, aparecen cualidades que hasta ese momento me resultaban desconocidas. Aparece una cualidad fundamental para mí, para la vida, que es la presencia. Y la presencia, además, con conexión. Es decir, que cuando me veo que me voy mucho aquí arriba, tengo una herramienta para conectar con todo mi ser. Estoy conectando mi parte mental, con mi yo corporal, con la María que siente, con la que se abre a la percepción de lo que tiene delante de ella y detrás de ella. Y esa presencia me permite, por lo tanto, integrar y relacionarme conmigo misma desde esa integración. Y, por lo tanto, también relacionarme con los otros viéndoles como esa totalidad. Me permitió también el incorporar mi yo corporal, el empezar a descubrir un sentido de la estabilidad, de lo que es propiamente mío, de lo que se sostiene con el paso del tiempo, con el paso del día, del día a la noche y de la noche a la mañana, quién es la que aparece allí en el espejo. Y todas estas cosas de la identidad están muy ligadas a la corporalidad. Hay un vídeo de Antonio Damasio sobre la búsqueda de la conciencia muy interesante sobre esto. Nuestro sistema nervioso también, estábamos hablando el otro día con una amiga, se desarrolló al parecer para que fuésemos capaces de movernos. O sea que la corporalidad también está muy en la base de toda esa parte más neurológica que hoy día nos interesa e investigamos tanto. Desde esa estabilidad pude volver a explorar la apertura. Es decir, que cuando sé dónde estoy y tengo mi cuerpo, apareció una confianza que antes no estaba y que intentaba suplir con control, con hacer, con tener las cosas muy agarradas, con ser muy exigente y que de trasfondo lo que tenía era mucho miedo, porque no sentir el contacto con el propio cuerpo da mucho miedo. Esa corporalidad se conecta, integra, también da una gran sabiduría, porque te permite estar en contacto con las otras partes de ti que hablan, que no están todas en la parte mental. Tenemos esos momentos de lucidez, de intuición, y nos permite mantenernos en un estado de excelencia en las cosas que hacemos día a día. Excelencia aquí entiendo el hacer lo mejor que puedo en este momento. Bueno, esto no os voy a hacer leerlo, pero lo voy a compartir también. Era un caso real de una clase de hace un par de semanas con una alumna que venía puramente buscando técnica Alexander, pero lo que en el coaching llamaríamos su objetivo del proceso era el encontrar mayor seguridad en sí misma. Y a la segunda clase vino muy alterada, no había dormido nada, se había pasado la noche muy revuelta, pensando en su jefa, en la situación que tenía en el trabajo y con un montón de juicios al respecto, y físicamente me dijo, es que me duele mucho el estómago, estoy encogida. Entonces intentamos hacer una clase en la que ella pudiera poner, después de 2 clases, que no son muchas, pudiera poner las herramientas que tenía al servicio de lo que le estaba pasando en ese momento. Hicimos un trabajo bastante fuerte sobre la atención y una de las conclusiones que sacó fue que estaba con su atención completamente dirigida hacia afuera, hacia su jefa, hacia la situación, hacia lo que la decían en su familia, y una y otra vez se iba hacia afuera. Entonces fueron 45 minutos de hacer una práctica constante de volver una y otra vez hacia sí misma.
para constatar que cuando mantenía la atención en sí misma, y muy concretamente en lo que le estaba pasando en su cuerpo, la sensación y la vivencia cambiaban de un estado de ansiedad y de estar en vilo a irse calmando poco a poco. Y esto para ella fue muy revelador, porque se dio cuenta que el entrenamiento que la venía en ese momento muy bien era el aprender a discernir dónde estaba poniendo la atención y cómo traerla de vuelta. A partir de ahí, ella pudo ir construyendo un criterio de lo que en ese momento era bueno y necesario para ella y lo que no. Estuvimos haciendo el ejercicio que hemos hecho ahora, de sentarnos y levantarnos de la silla y después de mover una pierna. Entonces, ella tiene mucha tensión en las piernas y cuando yo voy a cogerle una para movérsela, le resulta casi imposible dejar que se la mueva yo. Siempre me quiere ayudar. Entonces pone más tensión todavía para levantar la pierna y para traerla de vuelta. Y en ese momento le pedí que enfocase esa atención en no ayudarme, en parar la ayuda. Y este fue un momento de estos que cayó la monedita, porque entonces se dio cuenta de que un hábito que a ella le parecía imposible de cambiar, que era el de destensar sus piernas y ser capaz de dejarle el peso a alguien, de dejar que alguien la sostenga, si su atención está bien enfocada, lo puede hacer. Y está al alcance de la mano, no está ahí como para dentro de 3 años y un largo y arduo camino. Esto fue una experiencia muy bonita. Fue muy notable también el cambio de su voz cuando entró, que era muy cerrado, muy pequeño y toda ella era y tal y como ella lo puso en palabras cuando se fue de la clase fue: ahora realmente siento mi verticalidad. Y la verticalidad también te da la capacidad de hacer en el mundo, de estar ahí presente. Entonces, lo que mi experiencia me ha enseñado es que la unión entre el coaching y la técnica Alexander es una muy buena pareja de baile. Me gustaría compartir con vosotros qué es lo que a mí me ha aportado cada cosa. Bueno, la técnica Alexander ya he hablado mucho de ella, y he hablado mucho de ella creo que porque aquí probablemente es la más desconocida. Pero si tengo que mirar lo que hay de un lado a otro, para mí la técnica Alexander me ha dado lo que os he mencionado antes: mucha presencia, mucha estabilidad, apertura, sostén, ser capaz de sostener las situaciones que tengo delante según están pasando, mantenerme coherente, y coherente significa alineada sobre todo, respondiendo a la situación, y me ha dado capacidad de resolución, dirección. O sea que el gesto para mí es este, ¿no? De la presencia a la apertura. Y creo que esto es algo muy hermoso que la técnica Alexander tiene para aportar a todas las personas que se dedican al coaching y en general a todas las personas que se dedican a profesiones, a procesos que tienen que ver también con el uso de la palabra, de la parte más mental. Si lo miro al revés, ¿qué me ha aportado a mí el coaching y por qué llegué yo al coaching? Que voy a hacer un breve inciso de por qué llegué, que antes lo mencionaba Miriam. Yo me daba cuenta en mis clases que se producía un gran aprendizaje, pero que muy a menudo llegábamos a una especie de punto muerto, como que no acababa de girar. La herramienta estaba, se usaba, pero aparecían frenos que yo no era capaz de desbloquear. Y era como una especie de agujero mágico, pues parecía que volvíamos otra vez al principio, otra vez al principio. Creo que mi intuición me guiaba bien de por dónde iban las cosas, pero sentía que no tenía herramientas para manejar aquello. Que la palabra me hacía falta. Y me hacía falta también para poner de manifiesto, para ayudar a la persona a ver, aunque fuese con mi silencio, qué es lo que le estaba sucediendo. Y entonces empecé a buscar. Llegué a un artículo que Miriam había escrito, que me gustó muchísimo, y váyame. Las mejores cosas en mi vida han sido así cuestión de Estuvimos hablando y la verdad es que no tuve muchas más dudas. Empecé a hacer la formación con ellos y descubrí todo un mundo, una cosa para mí valiosísima, muy rica, que
esto lo utilizo día sí, día también y añado mucho de mi propia cosecha, sobre todo en lo corporal, es el concepto de distinción. Por ejemplo, lo que hemos hecho antes de identificar dónde descansa la cabeza en la columna, cómo es de larga la columna, es también crear una distinción, donde hay un todo, empezar a discernir. Un concepto para mí muy, muy valioso, sobre todo también cuando luego he tenido como distinciones que aparecen muy a menudo. El control, la excelencia y la exigencia. La perfección, el miedo al error o al fallo, la confianza. Estas son distinciones que están por ahí rondando a casi todos de nosotros. El control. Y lo que me ha gustado mucho es esa mezcla de poder ver cómo la persona la va descubriendo, pero luego cómo la va vivenciando durante la clase en su propio cuerpo. Es decir, cómo se siente el control en el cuerpo, cómo reacciona el control en el cuerpo, con la tensión, con el bloqueo, con el miedo a probar. ¿Qué pasa cuando me dejo ir? ¿Qué sensación aparece? Esa mezcla, ¿no? Como de yuyu, de entusiasmo y al mismo tiempo de pánico, de decir, ¿qué me va a pasar? Entonces, el poder ir comprendiendo al mismo tiempo que vas sintiendo esto que en inglés llaman embodied, ¿no? Que es como hacer el conocimiento carne, es algo para mí muy, muy potente y es la razón de unir estas dos cosas. El mapa conceptual que me ha ayudado a tener, de repente mucha información que estaba desorganizada, pues igual que yo había organizado mi cuerpo, se organizó y esto me permite navegar con bastante tranquilidad. Un uso del lenguaje mucho más consciente. Al final la técnica Alexander va de cómo yo me uso a mí misma, a mis acciones cotidianas y también estoy usando el lenguaje constantemente, pero con mucha inconsciencia. Entonces, empezar a discernir nuevamente, empezar a hacer preguntas, esas preguntas potentes que todavía me vuelven loca. ¿Es lo suficientemente potente? Me preguntan lo exigente por aquí dentro. Y otra cosa que me gustó mucho del coaching fue el foco en la acción. O sea, al final, este punto de llegar al final de la sesión y decir, ok, ¿cuál es tu plan de acción? Porque este es como mi agujero negro. Que veo, pero luego es cómo recojo todo esto para actuar. Y mira que la técnica Alexander va de acción. Pues aún así, es como ese momento en el que, pero no es suficiente con saberlo, no es suficiente con haber tomado conciencia, pues no. Y eso también se explica desde la corporalidad. Entonces, este proceso tan bonito de una sesión de coaching, de comenzar investigando el objetivo, desarrollarlo y llegar a hacer unos cambios que vas a poner en práctica en tu plan de acción, para mí ha sido muy valioso a la hora de reestructurar mis clases. Y ahí ando todavía la búsqueda, ¿eh? Entonces, si pienso en vosotros como en mí, ¿no? Como profesionales del coaching o profesionales que de un modo u otro tenéis que ver con el trabajo con personas, guiando a otras personas, poniéndose a disposición de otras personas de un modo u otro, los beneficios que yo creo que de la técnica Alexander podéis sacar es el ganar control de vuestra propia corporalidad, y ser conscientes de vuestro lenguaje corporal, de vuestro lenguaje no verbal, del uso de la voz, de cómo lo estáis poniendo en práctica en vuestras sesiones. La presencia, la apertura, la dirección que esto os puede dar. Y también el tener unas herramientas claras sobre cómo hacer las cosas, lo que os comentaba antes de parar y de reorganizaros durante la acción. Y después, otra parte muy potente es que podéis aprender a integrar eso en vuestras sesiones.
que es otra parte del trabajo que hacemos, ¿no? Que aprendes a poner estas herramientas en práctica en la actividad cotidiana. Pues, por ejemplo, estoy viendo a alguien que es músico en esta sala y trabajamos con su instrumento durante la clase. Esto requiere ya un poquito de experiencia, pero es el objetivo, que la música que ella crea sea creada desde otro lugar, con menos tensión, con más fluidez. Esto compartía a otra persona esta semana. Mis razones fueron por descubrirme a mí misma, por buscar nuevos caminos y por encontrar una mejor relación entre mi mente y mi cuerpo. Porque comprendí que el cuerpo no es el instrumento con el que conseguimos objetivos en la vida, sino el centro de la vida. Muchas gracias. A ver, se nos ha ido la atención mucho, ya os dais cuenta, y veis cómo cambia la nuestra dispersión. 5 minutitos más y nos vamos. Entonces, todo el mundo tenéis una pareja, intentad daros un poquito de espacio, como aquí, esto es como el metro en hora punta, espacio justo. Entonces, el espacio tiene que ser interno. Ocupa tu lugar interno para no tener la sensación de que te chocas con el bailado. Vamos a recordar lo que hemos visto al principio. ¿Dónde estoy? ¿Dónde tengo mi cabeza? ¿Dónde tengo mi espalda? Por debajo de la espalda, mis piernas. Por debajo de mis piernas, mis pies. Y en lo alto de mis pies está equilibrando la cabeza. En lo alto de mis pies. Entonces, lo que vas a hacer es das un paso de todos los que necesites y te vas a presentar a la persona que tienes delante. Te vas a decir tu nombre y que nos vamos a ir, pero no vamos a presentar ahora. La conocía. ¿Habéis visto que cuando vamos a interactuar con otro, pues es cuestión de segundos salirnos de nosotros mismos para irnos al encuentro? Es un estímulo muy potente. Esto es ya de clase avanzada, es un estímulo muy potente, ¡fuas! Te pierdes en el otro y enseguida empiezas a hablar, empiezas a contar cosas, igual no sabes ni si querías contar, pero estás ahí. Entonces ahí nos separamos un momentito de nuevo, no mucho, pero un poquito, pero la atención la voy a mantener en mí. Es decir, que si yo te doy la mano, mantén la atención en ti para darme la mano, para algunos habéis saludado con 2 besos, para dar 2 besos, que puedas ir haciendo, pero el foco de tu atención está en ti, no está en el otro. Y observa cómo es eso ahora. Adelante. Hola.
Bueno, sobre mucha gente es difícil, estoy encontrando que es difícil. Podéis daros cuenta de que necesitamos entrenar esta capacidad de mantenernos en el cuerpo, porque enseguida nos vamos a lo que pasa por arriba y a la palabra. Entonces, esta práctica la haremos completa otro día, cuando seamos menos o estemos en un momento. Pero os voy a invitar a hacerlo una tercera vez. Y esta vez la atención realmente vais a decidir que está en vuestro cuerpo, en los pies, en las tripas, en el corazón, en la cabeza. Pero no en la cabeza como pensante, sino en la cabeza, en esta parte de nuestro cuerpo. Y cuando acabéis de presentaros y digáis vuestro nombre, vais a parar. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Soy Esther. Qué ambiente tan diferente de ahora, ¿no? Sostén ese momento, al estar delante de alguien, y abrirte a esa persona. No hace falta nada más. Muchas gracias. Bueno, y una cosita antes de que os vayáis, pero realmente quería dar las gracias muy brevemente, pero a José Manuel y a Miriam por toda la enseñanza, pero muy en especial por todo el acompañamiento personal y profesional de estos años. Quiero también dar las gracias a todos los alumnos que he conocido a lo largo de estos años, toda la vida que han compartido y que comparten conmigo, porque hay algo que nos une